Muy buenos días, bienvenidos al servicio de hoy, 5 de septiembre del año 2021. Quienes somos mexicanos, hoy iniciamos el mes que lo conocemos como el mes de la patria y todos festejamos nuestra ciudadanía. Y quienes hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no festejamos cada año, de hecho festejamos diario que somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos, de donde anhelamos recibir a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, ¿qué te parece si oramos para pedir la dirección de nuestro Señor para el servicio del día de hoy? Vamos a orar, acompáñenme. Señor, damos gracias por este mes que iniciamos y gracias también por la oportunidad de poder nuevamente estar reunidos y por medio de este medio electrónico poder tener este tiempo con nuestros hermanos en casa que han, pues por alguna razón de salud, han tenido que permanecer en casa, y damos gracias también por aquellos que están acompañándonos en este tiempo. Pedimos, Padre, que seas tú el que dirijas, que bendigas este tiempo y que en cada uno de nosotros pongas corazones dispuestos para escuchar, para alabarte, para poder, Señor, entender lo que tú nos vas a mostrar el día de hoy. Bendice este tiempo, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Los invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos y vamos a leer un salmo que nos llama a la adoración de Dios. Este es el Salmo 66, versículo 1 al 4. Salmo 66 del 1 al 4. Dice la palabra: Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Amén. A continuación, los invito, como nos llama este salmo, a aclamar alegres a Dios, a postrarnos ante Él y cantarle. Cantemos el canto que da por nombre: Ven, es hora de adorarle. Su trono estamos, ven ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Tesoro eterno tendrá.
En esta semana nos encontramos con noticias de algunos desastres naturales o conflictos en los cuales muchas personas han perdido la vida. No se diga la pandemia, que continúa muriendo gente, o simplemente personas que pues a diario fallecen por alguna enfermedad o por algún accidente. Y esto nos debe llamar la atención, porque la carta de los Hebreos nos enseña que Dios estableció que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Y de este juicio quiero hablarte en este momento. En Apocalipsis 20, versículos 11 al 15 nos dice lo siguiente: Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Este pasaje nos muestra un evento futuro que tenemos la seguridad que va a acontecer, y es un juicio en el cual van a comparecer aquellas personas que negaron a Jesucristo, aquellas personas que escucharon el evangelio que trae salvación y lo rechazaron. Y nos dice este pasaje que van a ser juzgadas todas las cosas, porque se abrirán algunos libros donde está escrito todo lo que hicimos. Y habla un libro muy especial, que es el libro de la vida. En este libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y vean al final, dice: aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego, la segunda muerte. Te invito a que compartas este pasaje si tú ya has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, para que más personas escriban su nombre en el libro de la vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo, confiando en Él para salvación. Y si tú que estás viendo en este momento este video y no estás seguro de que tu nombre esté en el libro de la vida, te ruego que hoy tomes la decisión más importante y confíes en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el Señor Jesucristo, y Él te da la seguridad. Es un regalo que Él te ofrece, y estará tu nombre escrito en el libro de la vida y no será juzgado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. ¿Qué pagó? Nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar, y por lo tanto, si tú confías en Él, ya no tienes que pagar, y tu nombre estará en el libro de la vida. Vamos a orar, ¿qué les parece? Por aquellas personas que aún no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, para pedir a Dios su misericordia y que los traiga al arrepentimiento y a recibir a Jesús. Oremos. Padre, damos gracias porque quienes hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, quienes hemos confiado solamente en Él para el perdón de nuestros pecados, te damos gracias porque tenemos la seguridad de que tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, y ya no seremos juzgados, como nos muestra este pasaje que leímos en Apocalipsis. Ya no seremos juzgados en este juicio en donde comparecerán todas aquellas personas que rechazaron a Jesús. Pedimos por nuestros familiares, por nuestros contactos, que pues aún no gozan de este regalo, que aún no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Pedimos que tu Espíritu Santo les traiga al arrepentimiento, a reconocer su condición en la cual se encuentran a causa del pecado cometido, y que decidan confiar en el Señor Jesucristo, que reciban el regalo de salvación que se recibe únicamente por la fe en el Señor Jesús. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No dejemos de orar, hermanos, porque pues sabemos que cada vez está más cerca este tiempo, y no sabemos si muramos mañana, o qué día vayamos a morir, o que el Señor regrese. No lo sabemos, pero tenemos la seguridad que nos da el Señor Jesucristo al poner nuestra fe en Él.
Vamos a continuar con una lectura bíblica. Esta la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58. Primera de Corintios 15, 50 al 58. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Este pasaje está dirigido a aquellos que ya han puesto su fe en el Señor Jesucristo, y vamos a dar paso a nuestro hermano Gerardo Torres, quien nos estará compartiendo el día de hoy la palabra. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con el tiempo de la palabra. Comenzamos orando. Padre, gracias te damos por este día. Te agradecemos que nos has permitido comenzar un mes más, este mes de septiembre, y te pedimos que nos bendigas y nos permitas entender tu palabra. No solo para entenderla, sino para aplicarla, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas. Lo pongo en tus manos, en nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues el tema de hoy, tenemos un objetivo. Enfrentar situaciones difíciles con la esperanza en nuestro Cristo compasivo y poderoso. Dos características de mi Señor, compasivo y poderoso. Entonces, pues como hemos estado viendo el Sermón del Monte, vemos cómo podemos vivir vidas justas con todas estas parábolas que nos comentó el Señor Jesucristo. Y como decía también el Señor Jesucristo, nuestra ley debe de ser mejor, nuestra forma de vida debe ser mejor que la que los fariseos y los maestros de la ley proponían en ese tiempo. Y hoy vamos a ver cómo Cristo muestra su compasión y su poder. Vamos a leer Lucas 7 del 1 al 5, que dice lo siguiente. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le conceda lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Muy bien. Aquí vemos, primero que nada, una petición. Una petición directa, una petición para él importante, para este centurión. Le pide: ve a sanar a mi siervo. Y como en cualquier lugar, siempre hay personas que son apreciadas. Y pues aquí vemos que los dirigentes judíos insistieron bastante en que hiciera caso a esa petición, porque él les había hecho un favor a ellos. Tuvo aprecio a los judíos por construir una sinagoga. Esto también pues podemos considerarlo como una conveniencia, o sea, apoya a este porque sí nos ha apoyado. A lo mejor si hubiera sido otro centurión, no hubieran insistido tanto, pero era un centurión que ellos lo veían con agrado. Había además ahí en ese grupo de personas algunos gentiles que pues, no eran conversos, pero les simpatizaba el judaísmo.
por la forma de las creencias, por lo que ellos eran en sí, apreciaban a los judíos. Entonces, vamos a seguir leyendo para ver qué sucede con este centurión. En Lucas 7, del 6 al 8, dice lo siguiente. Así que Jesús fue con ellos. No estaban lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes a superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. En estos versículos vemos cómo el centurión se reconocía como alguien indigno. No merecía, de acuerdo a su concepción de él mismo, que Jesucristo entrara a su casa. Él era humilde en su condición de centurión, a pesar de que era una persona pues con cierto prestigio, cierto poder militar incluso. Y entonces también sabemos que por las costumbres de los judíos, estos no entraban a casa de romanos, de gentiles. Entonces había dos razones, pero probablemente la más importante es que realmente no se sentía digno de recibir a Jesús en su casa. Entonces, vemos también en el versículo 7 y 8 que acabamos de leer, cómo él espera que Jesucristo, sin entrar a su casa, haga lo que le pidió. ¿Sí? Jesús tiene tanta autoridad, de acuerdo con este centurión, que con sus puras palabras va a lograr el propósito. Esto es algo muy, muy interesante. ¿Sí? A lo mejor en aquel tiempo muchas personas que seguían a Cristo no pensarían en tanto poder de Jesucristo, tanta autoridad de Jesucristo como ese centurión en ese momento. Y vamos a leer lo que sigue en el versículo 9 y 10. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Se asombró Jesucristo mismo porque no encontró fe igual en nadie más hasta ese momento. Era una fe a toda prueba, una fe que el entendimiento humano no podría entender. ¿Sí? Él hablaba, en Israel mismo no había encontrado una fe tan grande. Ahora, ¿qué virtudes demostró el centurión que nosotros debemos también procurar? Fíjense, aquí estamos hablando de virtudes. Una persona que no era un converso, que era gentil, que vivía en un lugar con ciertos privilegios, que era odiado por los judíos, probablemente menos por los que se sintieron apoyados por él, evidentemente, por ser romano y por ser centurión. Demostró humildad. La humildad es lo más difícil que el hombre aprenda a tener. Humildad. Gran fe en Jesucristo. De hecho, pues al decir que es humilde, se sintió inferior a Jesucristo. Y a la vez tuvo fe en él. Tenía un gran amor a su siervo, y su siervo es un sirviente. Tú podrías pensar, bueno, y es un sirviente. Hay mucha gente que ve con mucho desdén, con mucha arrogancia a los que son sirvientes. Él no, él amaba a su siervo. Y también tenía aprecio por el pueblo de Dios. Evidentemente les había construido una sinagoga. Entonces hay muchas cosas en él que debemos nosotros procurar hoy. Amor a las personas que tienen necesidad. Amor a nuestros hermanos en Cristo. Humildad.
Y lo más importante, una gran fe en Jesucristo. Eso debe estar en nuestras vidas. Eso nos va a ayudar a dar testimonio a otros. Si no llegas con esa serie de valores ante otra persona que no conoce a Cristo, difícilmente lo vas a llevar a Él. Pero aquí estamos viendo a una persona que ni siquiera era un verdadero seguidor de Jesucristo. Probablemente escuchó de Él y probablemente dijo, este es el verdadero con poder, un hombre diferente, un hombre eficaz. Así vio a Jesucristo y así lo demostró y le tuvo fe a Jesucristo. Ahora, en el versículo 10, esos enviados encuentran a la persona, al siervo, sano. ¡Qué maravilla! Lo que dijo el centurión se cumplió. Fue maravilloso llegar a la casa y encontrar lo que él había pedido sin que ni siquiera hubiera tocado la casa de nuestro Señor Jesucristo. Algo maravilloso. Ahora, vamos a ver otro caso que también es interesante. En el mismo Lucas, el 11 al 13, vemos el caso de una viuda, que dice lo siguiente. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió al pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaban las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Muy bien. Llega a ese lugar que se llamaba Naín y lo primero que ve es a esa viuda que estaba llorando. ¿Por qué lloraba? Por lo que hoy muchas personas lloran, un hijo que muere. Ella era viuda y ahora se murió su hijo. ¿Sí? ¿Por cuáles razones puedes llorar tú, hermano? La muerte de un ser querido. A lo mejor una relación dañada, quebrada, un divorcio. Por dolor físico nos duele. Ay, me lastimé y me dan ganas de llorar porque a lo mejor me fracturé algo, no sé. Por haber pecado. Recordemos que Pedro, cuando se dio cuenta de que traicionó a Jesucristo, cuando mintió para que no lo aprendieran, porque no quería pasar la suerte que iba pasando mi Señor Jesucristo, cuando negó a Jesús, lloró. Y también podemos llorar porque las personas que amamos no siguen a Cristo. Las personas que les compartimos la palabra deciden no seguir a Cristo. Recuerden que también mi Señor Jesucristo lloró por Jerusalén. Recuerden que Él también era un hombre. Porque todos sabemos, los que creemos en Jesucristo, que fue 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre también sufrió. Pero Jesús le dice dos palabras a la viuda solamente. No llores. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Jesucristo. En el 14 y 15 dice lo siguiente. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Primero le dijo no llores, pero cuando le dijo no llores, había una razón. Iba a hacer algo con el hijo de esta viuda, algo muy importante. No llores porque tu hijo va a resucitar. No ocupo decírselo, lo hizo, lo resucitó. Otro maravilloso milagro que vemos aquí hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hemos visto otros casos en la Biblia. Hay un caso que muchas personas han escuchado en diferentes momentos, que vamos a encontrar en Juan 11, 33 al 35, que dice lo siguiente.
Aquí está. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Ojo, profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Aquí estamos hablando de Lázaro. Era un conocido de Jesucristo, un amigo de Jesucristo. Y evidentemente Jesús se conmovió por todo el sufrimiento que vio alrededor de este evento triste y lloró. Por eso decimos que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Él llora como nosotros. Él se conmueve como nosotros. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, aquí. Pero tan corto y tan impresionante. Jesús llorando. El Todopoderoso llorando. Es algo muy importante para nosotros entender un poco lo que tenemos en Cristo. Él tiene compasión de nosotros. Cuando yo perdí a mi madre este año, sentí la compasión de mi Señor Jesucristo. Yo sufrí y Jesucristo me tendió su mano. Jesucristo mostró que me ama, me dio consuelo y pude de esta manera soportar este dolor. Ahora, Él también lloró conmigo y me dio ánimo para seguir. Pero vamos en estos versículos que acabamos de ver, en estos dos casos que acabamos de ver, en ambos casos los familiares y amigos lloraban, claro que lloraban. La pérdida de un amigo, de un familiar, es algo que es difícil de soportar. Pero entonces Jesucristo los comprendió en aquel tiempo. ¿Y qué es lo que hizo por ambos? Los resucitó. Resucitó al hijo de la viuda y resucitó a Lázaro. Vio el sufrimiento causado y dio un consuelo inmediato. Vamos a entender un poco más esto, porque es bien importante. Nosotros tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es futura. Mi esperanza no está aquí en este mundo. Si estuviera en este mundo, pues qué desdichado soy. No. Tenemos una esperanza mucho mayor. Esa esperanza es la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Y vamos a ver un poco sobre ella. En 1 Tesalonicenses 4:13, que dice también lo siguiente. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan, con esos otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo se está dirigiendo a los tesalonicenses. Y él sabe que en aquel tiempo la esperanza de las personas estaba puesta en cosas equivocadas. Pero él les da un informe muy importante. No te preocupes que se murió. ¿Por qué no? Porque vienen cosas buenas. ¿Sí? Los que ya han muerto, si tuvieron una fe genuina en Jesucristo, tienen algo muy bueno. Vamos a verlo. En el 14, que dice lo siguiente. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Hay una condicionante. Tienen que ser personas que han puesto su fe únicamente en Jesucristo. En nada más. Es bien importante. Los que tenemos fe en Jesucristo solamente no creemos en ninguna religión, no creemos en ningún otro Dios, ningún ídolo, nada. Simplemente en Jesucristo como nuestro Salvador tenemos esta esperanza, porque si Jesucristo resucitó, entonces nosotros vamos a ser resucitados con Él. Porque somos hijos de Dios. Al tener fe en Jesucristo nos hacemos hijos de Dios y tenemos una herencia con Jesucristo. Muy bien. Ahora, nuestra esperanza de todos los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo es creyendo en Él. Él nos perdona nuestros pecados. Porque yo le digo, ocupo un Salvador.
Necesito un Salvador en mi vida. ¿Quién es? El único, Jesucristo. La única puerta, Jesucristo. Y al poner la fe en Jesucristo, mi esperanza es real. Yo sé que al morir es algo transitorio, porque voy a estar eternamente con una vida eterna en Jesucristo, mi Señor. Es bien importante. Él murió, pagó mis pecados y resucitó y me dio vida eterna. Qué maravilloso. Por eso es tan importante creer en Jesucristo. Y de la manera como la Biblia lo dice, no como yo creo que debo creer. La Biblia dice claramente, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos dice, en la misma carta de Romanos, nos dice, pero la dádiva de Dios es que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga de pecado es muerte. Pero tenemos vida en Cristo nuestro Señor. Entonces, si yo pequé y me quiero librar de la muerte, ¿cómo la voy a evitar? Teniendo fe en Jesucristo para tener vida. Si no tengo fe en Jesucristo, la muerte es lo único que tengo. Es bien importante, hermanos, entenderlo. Si tú no has puesto la fe en Jesucristo, hazlo. Es el tiempo. ¿Qué más quieres? ¿Más pandemias? ¿Guerras? ¿Temblores? ¿Erupciones volcánicas? ¿Huracanes que te van a matar rápidamente y no te van a dar tiempo de pensar en Jesucristo? No lo esperes. Hoy es el momento. La salvación llegó hoy a tu vida. Ahora, ¿qué pasará cuando Jesús regrese? Vamos a ver el versículo 16 de los Tesalonicenses, que dice lo siguiente. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la cosa. ¿Murió alguna persona que creía en Cristo? Que era tu familiar, tu amigo, tu hermano en Cristo. Alégrate. Él va a ser resucitado primero que tú. Él ya está resucitando. Resucitarán primero. ¿Sí? En ese versículo nos dice que Jesús va a descender con voz de mando. O sea, no te va a pedir permiso. ¡Vámonos! Y Jesús ha hecho esto cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando resucitó a personas, les dio órdenes. Habló al muerto y les dijo, por ejemplo, al joven muerto le dijo, joven, te ordeno que te levantes. A una niña muerta dijo, niña, levántate. Y a Lázaro le dijo, Lázaro, sal fuera. Son órdenes directas, no fue, oye Lázaro, ¿quieres salir? No. Él tiene autoridad sobre la muerte. Por eso nos puede resucitar. Gracias a Dios que Él va a resucitar a los muertos en Cristo. ¿Qué hará con los creyentes vivos? Fíjense, porque ya sabemos que los que ya murieron van a ser resucitados con mi Señor Jesucristo. Pero en el versículo 17 nos dice, luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. El rapto, hermanos, es algo real, no es algo de caricatura. Jesucristo nos va a llevar. Si cuando Él venga en segunda venida, yo no me he muerto físicamente, me va a llevar y me va a transformar. Y vamos a estar con Él para siempre. Esa es una promesa bíblica. Entonces, hermanos, ¿qué conclusión llegamos con esta palabra de Dios, este estudio de hoy? Está bien que llores cuando mueren tus parientes, nuestros seres queridos, pero hay una esperanza para aquellos que somos de Cristo. Y eso lo vamos a ver en el versículo 18, que dice lo siguiente. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las del Evangelio. Anímense porque tenemos esperanza viva. Jesucristo viene y viene por todos los que han puesto la fe en Él. Y hermanos, eso hay que practicarlo. Animarnos porque tenemos una esperanza de verdad. Jesucristo ya cumplió. Falta que nosotros simplemente hagamos lo que Él nos manda. Muy bien, vamos a terminar
orando. Padre, pues gracias te damos por otra vez más, Señor. Siempre tu palabra es palabra de vida. Es un río de agua viva que va de unos a otros, transformando este mundo malo en un mundo con esperanza. Te pedimos que cada vez haya más personas que acepten este mensaje de salvación. Y sobre todo, Padre, que siempre nos animemos unos a otros, que no nos desalentemos, Señor, sino todo lo contrario. Cristo ya hizo todo. Él venció al mundo. Entonces nos da las armas para vencerlo también nosotros. Bendícenos, Padre, nos ponemos en tus manos. En nombre de tu Hijo amado, mío Jesucristo. Amén. Muy bien, pues terminamos con la canción dedicada a mi Señor, volaré. Siento paz en mi interior, aún en medio de tormentas, hay un ancla para mi alma. Puedo decir, estoy bien, Cristo ya venció. En la tumba no está, victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios, me postraré, Señor, volaré. Ese día cerca está, que las tinieblas tornen en luz, no habrá más oscuridad, y mi fe serán mis ojos. Cristo ya venció, en la tumba no está, victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame, más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios, me postraré, Señor, volaré. Escucho el canto de los ángeles, digno es el Cordero, y escucho la voz de cada corazón, digno es el Cordero. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios, me postraré, Señor, volaré. Antes de terminar, queremos poner a tu disposición un número de WhatsApp y un correo electrónico para que nos escribas, nos compartas tus comentarios o tus dudas. El número de WhatsApp es el 331-019-8380 y nuestro correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. Tenemos algunos avisos también.
Les recordamos, Célula Unida es el 12 de septiembre del año 2021. En esta célula la iglesia se está movilizando. Vamos a tener una gran tarde mexicana, pero principalmente vamos a tener una tarde evangelística. Les invitamos, si tú que estás viendo este video quieres acompañarnos, pues te invitamos que te pongas en contacto con nosotros, que lleves personas que no conozcan el Evangelio de Cristo. Esperamos en la voluntad de Dios tener una tarde muy bendecida con visitas y pues Dios quiera en su misericordia que haya personas que ahí conozcan a Jesús y le reciban. Queremos también recordarles nuestra página web. Está apareciendo en este momento la dirección electrónica en pantalla. En ella encontrarán la declaración de fe y doctrina de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Además encontrarán los videos de los sermones de cada domingo y de las cápsulas que se publican cada miércoles. También podrán descargar estudios, los cuales son gratuitos. Te invitamos que navegues en esta página y los descargues. Les recordamos nuestro tiempo de oración como iglesia. Lo tenemos el día martes y viernes a las 9 de la noche. Y los viernes, además de orar cada quien en su hogar, tenemos la oportunidad de conectarnos por medio de la aplicación Zoom y tener por medio de videoconferencia este tiempo. Les recuerdo, martes y viernes a las 9. Y los miércoles, recuerden, tenemos un tiempo que hemos denominado 5 minutos de aliento espiritual, miércoles a las 9. Te invitamos que veas la cápsula y la compartas. Y por el día de hoy hemos terminado. Damos las gracias a Dios por este hermoso tiempo que hemos tenido. Que Dios les bendiga y primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Siento paz en mi interior, aún en medio de tormentas, hay un ancla para mi alma. Puedo decir, estoy bien, Cristo ya venció. En la tumba no está, victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré. Como águila ante mi Dios me postraré, Señor, volaré. Ese día cerca está, que las tinieblas tornen en luz. No habrá más oscuridad y mi fe serán mis ojos. Cristo ya venció, en la tumba no está, victorioso sé, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios me postraré, Señor. Escucho la voz de cara.
más tristeza ni dolor volaré como águila ante mi Dios me postraré, Señor.